Ok, les decía. Entonces, en cada una y en todas estas diferentes regiones de Italia, hay diferentes variedades de pasta. Por ejemplo, también hay algunas otras en las que a lo mejor el consumo de pasta no es el principal, sino que el principal es el arroz. Entonces, ahí puede haber variaciones al respecto, bueno, pero finalmente, o sea, un poco el tipo de pastas que nosotros conocemos, o sea, nos quedamos completamente cortos al respecto. Una de las cosas que también es como muy característica dentro de lo que es la cocina italiana es que estamos hablando de una cocina o se le puede catalogar también como una cocina de mujeres, en donde las nonas o las abuelas, ¿no? O desde las bisnonas, que son las bisabuelas, hasta el último nieto, o sea, tienen una conexión muy importante con lo que es la comida, pero también tiene mucho que ver con una cuestión cultural que tiene mucho que ver con esta parte de lo que es la familia. Ajá. Entonces, tiene mucho esta base importante, esta base fundamental. Y entonces, pues bueno, a lo mejor en otros países lo vemos cada vez menos, ¿no? Como que la mujer o la cabeza de la familia sea quien constituye esta base importante, pero en Italia sí es una característica muy importante. De hecho, al día de hoy, o sea, lo que podemos encontrar es que justamente las nonas y las bisnonas son así como aquí en México que hay, pues, ¿no? La señora que va y muele su maíz, o sea, lo nixtamaliza, lo muele para hacer sus tortillas y todavía las hace a mano y todo el comal, etcétera, etcétera, y ocupa el metate y este tipo de cosas. En el caso de Italia con lo de las nonas y las bisnonas, sucede que ellas todavía siguen siendo mucho las encargadas de preparar las pastas frescas, ¿no? Y realmente podemos considerarlas como grandes artesanas porque todo su trabajo es mayormente manual. ¿No? Entonces las vemos confeccionando las formas, estirando pasta, haciendo cortes, etcétera, etcétera. Y digo, obviamente, terminando lo que es la parte de la preparación. No es raro que en lo que es Italia, y dependiendo obviamente también las zonas, es que se encuentre todavía a gente o a mucha gente que sí prepara elabora las pastas desde cero como tal, que sea parte de sus actividades cotidianas, ¿no? Por supuesto, y que a lo mejor veamos pastas colgadas, ¿no? Secándose, porque están de recién preparadas y porque las van a elaborar más adelante. Entonces, podemos decir, sí, por supuesto, que la cocina italiana es una cocina muy de mujeres, ¿no? Ahora, a lo mejor, si nosotros nos vamos un poquito también hacia lo que es la historia, a lo mejor ahí ya no queda tan bien parada la cocina italiana en el sentido de que, bueno, si nos vamos hacia los romanos, que digamos que habían empezado bien, y empezado bien me refiero a con una cocina, una gastronomía refinada, una muy buena gastronomía gourmet, por decirlo de alguna forma, y esto mucho y gracias a las influencias de los cocineros griegos de la cocina griega, pero que bueno, obviamente, un poquito más adelante, pues un poco se volvió más bien como una cocina muy atascada, muy pesada, incluso todo lo que tenía que ver con banquetes, pues como muy ostentoso, ¿no? E incluso ya no tan refinado, ¿no? Esta parte de beber vino con polvo de mármol, lo de los vomitoriums, ¿no? De comías, ya te llenabas, ibas, vomitabas, regresabas y seguías comiendo, y ese tipo de cuestiones que se dieron mucho con los romanos. Sin embargo, Italia también juega un papel muy importante en cuestión de influencias y, por ejemplo, aunque hoy Francia sí está dentro de este catálogo de patrimonio cultural de la humanidad, o sea, respecto a la cocina, muchas de las cosas refinadas que tiene hoy Francia fueron gracias a Italia. ¿No? Y en este caso, y sobre todo también gracias a la familia Medici, y en este caso también, pues, o sea, Catalina de Medici. Entonces, mucho del refinamiento que ya después de ese época de los romanos y estas cosas así como muy faramayosas y ostentosas que tenían,
sí empieza nuevamente esta parte del refinamiento, mucha de la parte técnicas de cocina, ingredientes, etiqueta en la mesa, se ve, se lleva, digamos, hacia lo que es Francia. Francia lo toma bastante bien, empieza a refinar su cocina y adelante, porque en el caso de Francia sí hay un punto en el que antes ay, Francia y todo esto, es así de, bueno, Francia era pues un poco nada, ¿no? Y que después de Catalina de Medici o la familia de los Medici, entonces empieza, ¿no? Con un proceso ya también diferente en el refinamiento y demás, y bueno, pues, ¿no? Y hoy Francia es Francia, con todo lo que tiene, pero Italia jugó un papel muy importante o juega un papel muy importante en esas influencias con Francia, para nosotros hoy conocer lo que conocemos. Entonces, Italia también tiene características en el sentido de que el tipo de cocina que tiene, justamente por a lo mejor sencillez, elegancia, los sabores que tiene, se ha sabido conservar bastante bien. Desafortunadamente hay otros o varios diferentes países o culturas a nivel mundial que por las influencias, la modernidad, las tendencias y demás, se ha ido desvirtuando sus propias cocinas, ¿no? Es decir, se han ido perdiendo en cuestión de la parte tradicional, la parte de lo que tiene que ver con la historia, la trascendencia, su patrimonio, ¿no? Parte de esto que yo mucho les hablaba también cuando estábamos en clase de patrimonio con nuestro país, y que hoy, bueno, nosotros estamos como en esa lucha constante constante de que no se pierdan las cosas, porque además nosotros tenemos un enemigo número uno con respecto a cocina que se llama Estados Unidos, porque adoptamos las cosas más gachas, más feas, y a lo mejor esta parte, lo que tiene que ver con la comida rápida, la industrialización de alimentos, tan si bien ha sido una ventaja y una maravilla en cierto sentido, pero en muchos otros se ha ido desvirtuando. Entonces, en el caso de Italia y muchos de los países europeos conservan mucho de esta parte. Es decir, ¿cómo les explico? El grado de urbanización que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, visualizando lo que es la Ciudad de México, pues realmente no lo tiene nadie, China, yo creo, ¿no? Pero estamos hablando de países en donde realmente tú vas a irte, no sé, algún pueblito, y realmente en el alrededor está bastante limpio, no está esta parte como sobrepoblada, o esta parte de población y demografía mal planeada, como mucho lo que tiene México, y esta parte que se ha ido extendiendo a lo que es el Valle de México y que sigue creciendo, aunque bueno, aquí en lo que es Ciudad de México también se pronostica que en algunos varios años disminuya la población por la falta de oportunidades y otro tipo de criterios que tienen que ver más bien como con la parte de la economía, pero por ejemplo, uno de los lugares famosos en Italia, la famosa Toscana italiana, ¿no? Que si los viñedos, que si los campos, que si realmente es como irte a, o sea, un paisaje completamente diferente, en donde la comida es deliciosa, pero realmente el grado de urbanización no lo hay como muchas veces vemos en ciudades grandes, ¿no? Entonces, Italia tiene mucho también de esta parte. Uno de los países a donde los mexicanos sí nos adaptamos rápido y fácilmente justamente es Italia. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, pues los ingredientes, la facilidad para comer los alimentos, es decir, los platos, o sea, la adaptación, el shock, ¿no? Como se le dice, el shock cultural, no es tan fuerte en ese sentido, y tampoco en lo que tiene que ver con el aspecto religioso. En Italia, o sea, estamos hablando de un país súper católico, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido con México comparte mucho esa cuestión. Varios otros países en Europa también lo tienen, España también lo tiene, pero en ese sentido uno logra familiarizarse un poco más con esa parte, así seas católico o no, realmente se comparten algunas cuestiones, y entonces es bastante fácil de entender. Ahora, también, a diferencia a lo mejor de lo que tiene, por ejemplo, el idioma inglés, lo que es el francés, el italiano, para nosotros como mexicanos, sí hay más posibilidades de que nosotros podamos aprenderlo muchísimo mejor. En el caso del italiano, también es, a lo mejor entre el francés y el italiano,
hasta cierto punto es muchísimo más fácil comprender la parte de lo que es el italiano. La pronunciación no es tan complicada como lo que tiene el francés, y lo que tiene el inglés. Y bueno, y no se diga si ya hablamos de mandarín y otro tipo de idiomas asiáticos, pero por tratarse de derivación, ¿no? En cuanto a lengua, es muchísimo más fácil aprender incluso hasta cierto punto italiano que inglés. Entonces, el país da ciertas ventajas en ese sentido. Es más difícil que un mexicano se adapte más rápidamente o tan rápidamente a irse a no sé, a países como Rusia, irse a, no sé, ahí se me fue el nombre de este país, irse a, es que dije Rusia, incluso China, ¿no? También, antes que a lo mejor Italia, ¿no? O sea, realmente no sientes el golpe tan fuerte en ese sentido, te acostumbras muchísimo más fácil a lo que es la comida de este lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuenta con muchas de esas características. Entonces, lo que les decía, su geografía sí juega un papel muy importante en este sentido, porque, bueno, la zona montañosa nos va a ofrecer productos que justamente están adaptados a esta zona de montaña, ¿no? O sea, estamos hablando que todavía parte de los Alpes suizos colindan con la parte italiana, entonces estamos hablando de climas mucho más fríos. Eso quiere decir que vamos a encontrar, por ejemplo, más embutidos en esta zona, más productos con carne en estas regiones, más legumbres, por ejemplo, porque todo ese tipo de cosas también sirve para alimentar lo mejor posible a lo que es el organismo. Hacia la zona sur vamos a encontrar, pues, sí, más pescados, va a haber pastas, o sea, etcétera, etcétera. Sí va a cambiar precisamente por la oferta de frutos del mar que se tiene en ese lugar. Entonces, verduras vamos a encontrar al por mayor, o sea, sí vamos a encontrar bastante oferta culinaria. De repente llegamos a algunos países en donde dices, híjole, aquí no hay esto, aquí no hay aquello. Yo ya les había dicho, o sea, una de las cosas que difícilmente vamos a encontrar en otro país es el tomate verde. El jitomate sí, o sea, ese no hay problema, pero el tomate verde no. Frutas, en muchos países, sobre todo Asia, es un poco complicado. Este, mm, Depende también, porque muchas frutas son originarias de Asia, entonces por consiguiente las consigues fácil, pero dependiendo del tipo de país, los costos, ¿no? Que también tiene que ver con, por ejemplo, cocos en Rusia, pues está cañón, o sea, el coco en Rusia es carísimo porque obviamente allá ese tipo de plantas no se da, ¿no? O sea, a ese tipo de cuestiones es a las que me refiero. Aquí sí va a haber sandías, sí va a haber melones, sí va a haber manzanas, sí va a haber peras, o sea, realmente en oferta culinaria, Italia, o sea, nos da muchísimo. Entonces, si en algún momento de la vida, quisieran irse a algún otro país, o sea, Italia, no sentir tanto el cambio, Italia es la opción. Si tú quieres irte a un país y sentir así el choque cultural, pues vete a Surcorea o vete a Japón o sí vete a China y entonces ahí sí te vas a sacar mucho de onda con estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente por tratarse de Europa, un poco hay algunos otros aspectos importantes, como es, bueno, sí, la parte de lo que es la arquitectura, el arte, que juegan también un papel muy importante en cuanto a, pues sí, en cuanto a cultura se refiere, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya les decía, está esta parte también de lo que es el aceite de oliva. Y si hablamos de aceite de oliva, pues entonces por consiguiente también tenemos que tener entre las opciones o las ofertas, la parte de lo que es las aceitunas, o sea, va junto con pegado, esta parte, esta cuestión. Entonces, si nosotros queremos armar, por ejemplo, un mapa, ¿no? Culinario de lo que es Italia, o sea, sí vamos a encontrar una gran variedad, diversidad. Estas, por ejemplo, infografías, material y demás, yo también se los voy a ir dejando en la carpeta. Yo más bien me gustaría ya en la carpeta de Academics para que ustedes puedan ir consultando en ese sentido. Entonces, así como aquí en México también hemos visto algunas infografías o algunos mapas culinarios, ¿no? También en Italia vamos a encontrar algunos, ¿no? En donde
pues, sí que padre, ¿no? Por ejemplo, en Liguria, sí, padrísimo, la focaccia, pero pues la focaccia no es algo que te vayas a encontrar, tan fácilmente en Puglia, por ejemplo. La pizza tampoco no es de todo, no es como de todo, no es de todo el país tampoco. Este, También los embutidos, ¿no? O sea, también esta parte de los embutidos no es tampoco como que muy de todo el país, entonces es bastante variado. Y sus recetas o su recetario, yo ahí les tengo ahí marcado la receta y a qué región pertenecen, porque sí es importante que nosotros vayamos teniendo como la ubicación de, ok, vale, sí, qué padre el calzone, pero ¿de dónde es? Ay, sí, qué padre, tiramisú, pero ¿de dónde es? Ay, sí, la lasaña, pero ¿de dónde es? ¿No? Entonces, sus recetas vienen marcadas con la región a la que pertenecen. Déjenme acercarme. Bueno, esto, por ejemplo, esta esquematización o póster, que ustedes aquí ya visualizan, por ejemplo, de los quesos, también es material que yo les voy a ir dejando, dentro de lo que es la carpeta del material, porque, bueno, finalmente, o sea, yo les puedo hablar de 20,000 ingredientes y de 20,000 cosas, pero entre más, cercano yo se los ponga muchísimo mejor. Hay varios de estos productos que obviamente aquí a México pues, no nos van a llegar, ¿no? Hay, por ejemplo, por las comunidades italianas aquí en México, que por supuesto, o sea, conservan muchas tradiciones, elaboración, por ejemplo, de quesos, etcétera, etcétera y demás, pero, y que nos acercan a lo mejor a la cultura, pero definitivamente va a haber cosas que, pues que realmente no tengamos a la mano para poderlas ver, más que justamente así en imágenes, videos, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese material que yo pueda ir teniendo a la mano, se los voy a ir compartiendo a ustedes para que, bueno, pues también, independientemente de lo que veamos en clase, pues también se nutran de esta otra forma, ¿no? Entonces, pues bueno, esto que tenemos aquí de los pósters de quesos, yo es algo que se los voy a compartir también en esa carpeta de material, como les decía. Entonces, bueno, quesos hay muchísimos, hay unos obviamente más famosos que otros, es decir, nos van a sonar más que otros, algunos tal vez ya los hemos probado, otros ni siquiera sabíamos tal vez que existían, y está bien, es correcto. Entonces, entre los quesos, a lo mejor de los que vamos a ver o vamos a encontrarnos a lo mejor como ingrediente en recetas, pues están los pecorinos. Pero pecorinos, hay romano, hay siciliano, hay toscano, o sea, hay de diferentes variedades, ¿no? Mozzarella, ¿no? Que generalmente nosotros mozzarella aquí ubicamos esa barra de queso amarillo, que más bien es tipo queso y que nos venden más bien como para fundir, cuando el mozzarella es más cercano a yo creo que a un queso Oaxaca, ¿no? Que a ese otro queso amarillo que nosotros ubicamos más. El parmesano va a ser uno de los quesos que nosotros ocupemos un poco más porque es el principal y clásico acompañante dentro de lo que son las pastas. De ahí habrá algunas recetas o algunas referencias que nos hablen sobre quesos característicos de diferentes regiones. Por ejemplo, está el gorgonzola, ¿no? Que está en la clasificación de los quesos azules, en estos sabores fuertes, que es parecido al Roquefort francés, por ejemplo, al queso azul, o sea, y así sucesivamente. Y habrá algunos otros que digamos, o sea, en la vida había yo visto un queso como ¿no? Uno de los quesos que ya tenemos como más a la mano, por ejemplo, el provolone, ¿no? Que ya lo hemos probado. Este quesito que lo amarran, lo ahuman y que por fuera se hace una corteza bastante dura, que es de un sabor fuerte, obviamente amaderado de acuerdo a la parte del perfume que se le haya dado a la hora del ahumado, ¿no? Pero habrá, como les decía, algunos otros, pues que pues ni de chiste, ¿no? Y será completamente normal que no sepamos, pues, por qué o qué son o qué, etcétera, etcétera. Que quesos hay una gran variedad y va a ser difícil, y digo, y aquí me voy a meter a lo mejor un poco a los temas que tienen que ver como con el traslado, bueno, con la exportación de algunos productos. Los quesos difícilmente va a ser un producto que tú puedas traerte de otro país así nada más, porque sí.
Y esto, o la razón o la causa, es que, bueno, para la producción de quesos necesitamos la parte de la reproducción de microorganismos, que es aquello que le da todas estas características interesantes a los quesos, ¿no? Más los tiempos de maduración, procesos de cocción, la cuajada, etcétera, y otras características más. Pero precisamente porque algunos tienen justamente esta parte de los hongos, en estas leyes, ¿no? De exportar, importar, y de llevarte productos, un queso sí es algo que te van a quitar en el aeropuerto, ¿no? En la aduana es de, híjole, no puedes pasar con esto, ¿no? Lo mismo semillas y lo mismo animales y lo mismo una serie de cosas, ¿no? Y les digo, me meto en esta parte de la economía porque, pues bueno, ¿no? A lo mejor o del comercio internacional, porque bueno, tiene que ver con esta parte. Algunos, si nos llegan, por ejemplo, en lo que es Mercado San Juan, sí tenemos oportunidad de ver el parmesano, el parmigiano rillano, tal cual, y hasta así lo tienen entero, o sea, tienen el tremendo bloquezote de queso. Sí es algo que podemos ver a un alto costo, sí, por supuesto. Incluso cuando vamos al súper simplemente y queremos un pedacillo, yo creo que como unos 50 gramos están costando 40 pesos o una cosa así, ¿no? Y digo, y a lo mejor la calidad al 100% de ese queso, pues no la sabemos porque pues es el que se comercializa. Es lo que nos ponen a nosotros más al alcance de la mano. Si nosotros queremos probar quesos, lo más, o sea, por supuesto, lo más cercano a esta metodología que tienen en Italia, pues habría que ir a lugares como Chipilo para poder comprar, ¿no? Me parece que aquí en Texcoco ya sí hay una tienda en donde venden productos italianos, y hasta donde sé, tienen buena calidad. Yo no he ido a comprar, pero sí me han dicho que sí valen la pena y que tienen bastante y buena variedad. Ahora, en algunos casos con los quesos, sí tendremos que hacer algunos sustitutos porque pues también puedo entender que exista cierta dificultad para encontrar algunos ingredientes, por ejemplo, como el queso mascarpone, que aunque cada vez es más frecuente para nosotros, pues a veces es un poquito más difícil de conseguir. Entonces, pues bueno, hay una cantidad impresionante en cuanto a qué eso se refiere, ¿no? Y entonces, pues bueno, está el fontina y está, pues ya les había dicho del mozzarella, está el parmesano, está el gorgonzola, están los pecorinos, están los provolone, están, pues no sé, o sea, hay una cantidad tremenda y aún así esta lista que yo tengo aquí es una lista corta, ¿no? Realmente en cuestión de variedad de quesos hay una lista infinita, ¿no? Y si hablamos de Europa en general, pues muchísimo más. A lo mejor nuestra lista de quesos en cuanto a nuestro país es muchísimo más corta, sí, bastante, pero en Europa muchísimo más. Y si vamos por país, otro tanto, y si nos vamos por regiones, pues lo mismo pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy a salir un momento de aquí porque necesito explicarles, ay, explicarles sobre los ingredientes para nuestra siguiente clase. En un momento, ¿dónde están mis ingredientes? Ingredientes y material, ¿no? De lo que vamos a necesitar. A ver, y antes déjenme checar una cosa. Déjenme checar el día 2 de nuestro programa y de las conferencias para checar cuáles son los que se nos empalman. Denme un momento. Martes. Ah, no, no se nos empalma nada. Perfecto. No se nos empalma nada el martes. La conferencia es más tardecillo. Vale, ok, bien. Entonces, con todo para la receta la siguiente semana. Déjenme darles compartir. Ok, de esto sí tomen nota, muy importante. ¿Qué material van a necesitar para la siguiente clase? Número 1, una mesa limpia, despejada, preferentemente una mesa lisa. Si no tenemos mesa lisa y tenemos barra, bueno, pues adelante. Aunque, vuelvo a insistir, una mesa limpia, lisa, sería lo ideal. Si tengo a lo mejor una barra, y no está 100% lisa, una tabla auxiliar también me puede ayudar bastante. Obviamente los ingredientes que ahorita los vamos a ver. Necesitamos algún tipo de mantel o servilleta de tela, preferentemente que no haya sido lavada con suavizante. Un lugar disponible para secar la pasta,
que lugar disponible para secar la pasta, que sea un lugar en donde no le caiga nada pesado, en donde no esté expuesto, por ejemplo, pues al 100% al sol, no, pero que sí sea un lugar fresco, que no sea un lugar húmedo. O sea, el refrigerador, olvídenlo, para eso no va a servir. Y tiene que ser, pues sí, un lugar en donde podamos secar la pasta sin ningún problema. Pueden usar también bolsas Ziplocs o algunas bolsitas aparte. Esto es, o de papel incluso si quieren. Esto es para que una vez que está seca su pasta, ustedes tengan donde poder colocarlo, donde poder guardarlo. Cortadores. Los cortadores, hay unos que ya vienen ideales y perfectos para lo que son las pastas. En este caso, los cortadores que tengan cuchillo, porque si no tenemos algún cortador, pues yo ya les diría cómo podemos hacer para conseguir algunas formas con respecto a las pastas. Necesitamos una tabla y por supuesto necesitamos un rodillo. Si nosotros tenemos un rodillo de poco, o sea, delgado, de, no sé, de unos 2 centímetros de diámetro, 1 centímetro de diámetro, excelente, les va a servir todavía más. Si tenemos el rodillo normal, también les sirve, no hay ningún problema, no pasa nada, pero si tenemos uno delgadito, qué mejor, o sea, va a estar bueno utilizar ese, por ejemplo. Y de ingredientes, déjenme hacer el cambio, de ingredientes, vamos a necesitar los siguientes: 4 kilos de harina, cantidad suficiente de sal, cantidad suficiente de agua, cantidad suficiente de aceite de oliva y 3 huevos por cada 300 gramos de harina. Ahora, ojo, van a decir, hay tantos kilos, 4 kilos, podemos bajarlo sin problema a 2 kilos. Esto, ¿por qué les digo 2 kilos? Para que valga la pena y ustedes saquen tallarines, y saquen farfal, o sea, si saquen pastas, diferentes pastas, ya sea uno para el que aprendan a hacer algunas formas diferentes y para, por ejemplo, sacar las láminas para lasaña que hacen más adelante, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para que valga la pena, por lo menos tienen que ser 2 kilos de harina. Ajá, entonces aquí considerar que son 3 huevos por cada 300 gramos de harina. Si yo quiero agregar alguna clase de tintura a mi preparación, bueno, entonces eso ya es diferente porque generalmente para pintar las pastas se utiliza, por ejemplo, zanahoria o se utiliza espinaca. Si solo, a lo mejor no me quiero complicar tanto con las tinturas naturales, sí puedo utilizar algunos tintes artificiales, o sea, tinturas para alimentos, puedo hacerlo para obtener algunos colores, porque por ejemplo el que está en la imagen se hace con betabel. Entonces, si no quiero entintar nada, perfectamente lo dejo como está, como tal, y se acabó. Ajá. Entonces, son pocos ingredientes, pero sí es importante para que tengamos pasta para poder realizar las diferentes formas. Ahora, si me sobra pasta, de todas maneras, la siguiente clase, o sea, después de la siguiente semana, o sea, la que sigue, seguimos realizando pastas y está perfecto. Yo les hago demos de diferentes pastas. Casi siempre les reviso que una vez que ustedes consiguen la destreza o ya tienen la técnica para hacerlo, entonces ya les digo, bueno, hagan, si quieres hacer por ejemplo, aquí que está en la parte de los moñitos, adelante. Si quieres hacer puro tallarín, adelante. Si quieres sacar más láminas para lasaña, adelante. O sea, no los limito en ese sentido, pero digamos que es importante para esta actividad que ustedes puedan realizar esta parte. Generalmente, bueno, es padrísimo que ustedes inviertan estas clases para hacer sus pastas, las conservan, las utilizan para preparar sus recetas en clase, ¿no? En algún momento les llegué a pedir, bueno, podemos practicarla con alguna masa como la Play-Doh, pero no es igual porque la estructura es distinta, la hidratación es otra. ¿Sirve para practicar? Sí sirve para practicar. Entonces, como ustedes ven, ahí se ven unos cortadores aquí en esta imagen. Si tienen algo parecido, adelante. Les digo que de todas maneras con el cuchillo podemos realmente hacer varias y diferentes cosas, o sea, no es necesario que a fuerza tengan los cortadores que son para la pasta, pero sí les puede servir. A ver, déjenme ver que esto ya se trabó. Ok, me va a sacar de la presentación, exacto.
A ver, denme un segundo para regresarme otra vez ahí. Entonces les digo, no es a fuerza que tengan los cortadores especiales para pasta, que es, por ejemplo, como este que tiene aquí un manguito de madera y está cuadrado. O sea, no es a fuerza. O sea, realmente el cuchillo les puede servir, pero si tienen algunos cortadores, como para galletas, también les puede ser muy funcionales para las diferentes demos, ¿ok? Entonces, tómenle, no sé, screenshot déjenme volverme a ir ahí, screenshot a los ingredientes y bájenlo a la mitad, ¿no? Con 2 kilos de harina, por favor. ¿Listo, chicos? ¿Ya? ¿Tomaron nota? ¿Screenshot? Ya, chef. Ya, chef. Ya, chef. Vale, perfecto. Entonces, obviamente, si tienen alguna duda, háganmelo saber también, sin problema, y ya lo vamos resolviendo. Ok. Déjenme checar. Obviamente ya en clase, la próxima semana, pues ya yo les explicaré parte de algunos procesos con respecto a la elaboración de la pasta, la parte de lo que son las demos para que nosotros, para que vayan formando los diferentes modelos de pasta. Aquí me estoy adelantando un poquillo, nomás para que vean un poquito de las formas, ¿no? Y les digo, obviamente me interesa mucho que tengan la parte de la técnica. Obviamente también, y ahí tengan en cuenta esto, que a lo mejor unas les van a quedar mejor que otras, y entonces no quiero que se me frustren si alguna no les queda. No es algo que ustedes estén acostumbrados a hacer. Ajá. Entonces no es como que yo les pida de, ay, pica una zanahoria y te queda horrible. Oye, pues si estás estudiando esto tal cual y ya tienes la experiencia, te tiene que quedar bien. Pero hay formas en las pastas que, pues, por supuesto, y hay algunas pastas que no hemos ni siquiera probado, será natural que alguna no nos quede como esperamos, ¿no? Entonces, es un poco como regresarnos también como al kinder cuando hacíamos manualidades o hacíamos diferentes formas o nos ponían a hacer circulitos, bolitas, cuadritos y cosas con la plastilina, ¿no? Entonces, obviamente, les digo, es un poco también para que desarrollen esa parte, esa destreza, adquieran la técnica y entonces ya a partir de ahí pueden abrir perfectamente la bolsa de la pasta, llevarla al agua y cocinarla y se acabó, ¿no? O sea, es como lo que les digo con muchas veces con los moles. Después de que tú me hagas un mole de metate, ya si quieres comprar la pasta en el mercado, ponerle, quitarle, ya es cosa tuya, pero que yo sepa que sabes hacer ese mole en metate. Las carnitas de, ok, sigue esta línea y yo ya sé que la sabes hacer, después ya le pones lo que quieras. El arroz, ya sé que lo sabes hacer bajo esta línea, ya después lo haces, le pones, le quitas lo que quieras, están las bases, ¿ok? Entonces, ¿dudas con los ingredientes, chicos? ¿Dudas, dudas, dudas? No, Miss. Ok, ¿dudas con el material que necesitan? No van a necesitar otra cosa, chicos, o sea, su cuchillo, tabla, la harina, la sal, o sea, esto va a ser pura masita, digamos, y pura pastita. ¿Dudas con el material? Si no tienen algún mantel o servilleta, a veces les digo, pueden utilizar su mandil, aunque no es lo más ideal. Pueden utilizar alguna toalla limpia de cocina, pero vuelvo a insistir que nada de esto esté con suavizante, porque si no se le impregna la parte del perfume, el aroma, el sabor. Entonces, lo más lavada con agua posible. Y obviamente, aunque aquí dice bolsa Ziploc o alguna otra bolsa, o sea, perfectamente puede ser bolsa de papel, puede ser algún recipiente hermético, puede ser otra cosa. Entonces, ¿dudas con el material?
No, Miss, mi parte no. Ok. ¿Los demás? Todo bien, chef. Todo bien, chat. Ok, vale. Entonces, déjenme checar porque les voy a dejar una actividad, una pequeña tarea. Déjenme ver dónde está. Ok, déjenme salir de aquí. Porque en teoría yo ya tendría que dejarla en Academics, pero... A ver, déjenme ver si ya agarra, si ya no lo cargan. Si ya no lo cargaron, ahí lo pongo. A ver. Déjenme hacer la prueba. Ay, no, creo que no. Esperen. No, aún no hay nada. Bueno, pues entonces, déjenme... Ay, ¿cómo se las estructuro? A ver. No, las pastas, esa parte. Ok, pues creo que va a ser desde aquí. A ver, denme un segundo, muchachos. Les voy a tener que pasar... Yo creo que se las voy a dejar por el grupo de WhatsApp. Pero a ver, denme un segundo. Ah, sí, 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 sí. Ok, porque esto ya viene marcado aquí. Bueno. Esperen, aquí ya me está abriendo otra cosa que no es. Ok. Para copiar la liga. Es algo muy sencillo, pero... Y ok, chicos, si se acaba la sesión, por favor hay que volver a ingresar. Ok. Sí, les voy a compartir la actividad por WhatsApp. Y obviamente una vez que esté disponible Academics, la voy a poner ahí. Para que realicen la actividad. Ah, y les decía, ahorita que se acabe la sesión, volvemos a ingresar, por favor.